Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien hoy. Si son nuevos por aquí, les doy una bienvenida súper especial y los invito a que se queden con nosotros y le den ese botón de suscribir para no perderse nada de lo que traemos. Hoy tenemos un tema que de verdad que nos ha dejado a todos boquiabiertos. Vamos a hablar de una confesión que hizo Esla Turkoglu, una confesión que, según lo que se rumorea y lo que se ha comentado, dejó literalmente mudo a Halil İbrahim. Sí, así como lo escuchan. La historia detrás de esta supuesta confesión es fascinante y gira en torno a la intensa química y la relación que se percibe entre Esla Turkoglu y Halil İbrahim. Ustedes saben que estos dos actores turcos, protagonistas de una serie que ha cautivado a millones, tienen una conexión que va más allá de la pantalla para muchos de sus seguidores. Las redes sociales, los foros de fans, y hasta los medios de entretenimiento, han estado plagados de especulaciones sobre si su relación es puramente profesional o si hay algo más entre ellos. Y es en este contexto de admiración y curiosidad donde surge esta historia de la confesión. Primero pongamos un poco de contexto. Esla Turkoglu y Halil İbrahim son las estrellas de una serie turca que ha tenido un éxito arrollador. La forma en que interpretan a sus personajes, la manera en que sus miradas se cruzan, la intensidad de sus diálogos, todo contribuye a crear esa aura de que entre ellos existe una conexión especial. Sus fans no solo aman verlos actuar juntos, sino que también disfrutan enormemente de cualquier interacción que tengan fuera de cámaras. Fotos juntos, entrevistas compartidas, comentarios en redes sociales, todo se analiza con lupa en busca de señales que confirmen sus sospechas. Ahora, ¿a qué nos referimos con confesión real? Aquí es donde la cosa se pone interesante. La información sobre esta confesión no proviene directamente de una declaración oficial y verificada por los propios actores. Más bien, se ha filtrado a través de fuentes cercanas, rumores en el mundo del entretenimiento turco, y reportes de varios medios que se especializan en seguir de cerca la vida de las celebridades. La palabra real en este contexto se refiere a que la confesión se habría dado de manera espontánea, sincera y en un momento de intimidad o vulnerabilidad, no como parte de un guión o una entrevista planificada. ¿Y qué podría haber confesado Esla Turkoglu que dejaría mudo a Halil İbrahim? Las especulaciones son muchas y variadas. Algunas teorías apuntan a que podría haber sido una declaración de sentimientos más profundos, algo que iba más allá de la amistad y la admiración profesional. Imaginen un momento en el que quizás en medio de una conversación privada, Esla se abre y le revela a Halil İbrahim algo sobre sus sentimientos hacia él, algo que él quizás no esperaba escuchar o que no sabía cómo procesar en ese instante. Esto podría explicar por qué se dice que quedó mudo. El shock, la sorpresa, la confusión o incluso la alegría desbordante podrían haberlo dejado sin palabras. Otras especulaciones sugieren que la confesión podría haber estado relacionada con algún aspecto de su relación profesional, quizás algo que Esla había estado guardando y que afectaba la dinámica entre ellos o la forma en que percibía el trabajo conjunto. Por ejemplo, podría haber confesado un miedo, una inseguridad, o incluso una revelación sobre cómo la presencia de Halil İbrahim ha impactado su carrera o su vida personal de una manera inesperada. Hay que ser claros, en el mundo del entretenimiento, los rumores y las filtraciones son pan de cada día. A veces son ciertos, a veces son exageraciones, y otras veces son simples invenciones para generar interés. Sin embargo, lo que ha hecho que esta supuesta confesión de Esla Turkoglu sea tan comentada es la química tan palpable entre ella y Halil İbrahim. Cuando ves a dos personas que parecen tener esa chispa tan especial, es natural que los fans quieran creer que hay algo más. Los detalles específicos de lo que Esla Turkoglu supuestamente le dijo a Halil İbrahim son un poco difusos. No hay una transcripción exacta, ni un vídeo que lo confirme al 100%. Lo que sí tenemos son testimonios de personas que supuestamente estuvieron al tanto, o de medios que han investigado la historia. Se habla de que la confesión ocurrió en un momento íntimo, lejos de las cámaras y de los focos. Y lo más intrigante es la reacción que se le atribuye a Halil İbrahim, la mudez. Pensemos en las posibles reacciones. Si Esla le hubiera confesado un amor no correspondido, a pesar de la aparente química en pantalla, eso podría ser un golpe inesperado para Halil İbrahim. Quizás él veía las cosas de manera diferente, o quizás estaba esperando una señal de ella. Su reacción de quedarse mudo podría ser una señal de asombro ante la intensidad de los sentimientos de Esla, o tal vez incluso una señal de que él mismo sentía algo pero no se atrevía a decirlo. Por otro
Lado si la confesión hubiera sido de naturaleza diferente, algo relacionado con un problema personal o profesional que afectaba a Sly y que ella decidió compartir con él, la reacción de mudez podría deberse a la preocupación, a la sorpresa de ver a Sly en un estado de vulnerabilidad, o a la necesidad de procesar la información antes de poder responder. Lo fascinante de esta historia es cómo alimenta la imaginación de los fans. Cada pequeña interacción entre Sly y Halil Ibrahim es ahora vista a través del prisma de esta supuesta confesión. Esa sonrisa nerviosa. Esa mirada prolongada. Esa mano que se rozó accidentalmente. Todo adquiere un nuevo significado. Hemos buscado información en diversas fuentes, y aunque no hay una confirmación oficial directa, la consistencia de los rumores y la forma en que se han propagado sugieren que algo debió haber pasado. Algunos medios turcos han insinuado que la confesión podría haber sido sobre la magnitud de su impacto mutuo en sus carreras y en sus vidas. Es decir, Esla podría haber confesado que Halil Ibrahim ha sido una influencia increíblemente positiva para ella, quizás ayudándola a superar inseguridades o a crecer como actriz de una manera que ella no anticipó. Y la reacción de Halil Ibrahim, en este caso, podría ser una mezcla de modestia, gratitud y sorpresa por el profundo impacto que él, quizás sin saberlo completamente, ha tenido en Esla. Otra posibilidad, y esta es una de las más románticas que circulan, es que Esla Turkoglu confesó sus sentimientos de una forma muy directa. No se trata solo de me gustas o te quiero, sino de algo más profundo y elaborado, que demostró la seriedad de sus emociones. La sorpresa de Halil Ibrahim al escuchar algo tan sincero y vulnerable de alguien con quien comparte una conexión tan fuerte en pantalla podría haberlo dejado sin palabras. Quizás él también sentía algo, pero no estaba seguro de cómo o cuándo decirlo. La confesión de Esla podría haber sido el catalizador que él necesitaba. Es importante recordar que la vida de los actores, especialmente cuando están tan involucrados en proyectos exitosos, es muy demandante. Las largas horas de rodaje, la presión mediática y la constante exposición pública pueden crear vínculos muy fuertes entre compañeros de trabajo. Y a veces esos vínculos trascienden la amistad. La reacción de quedar mudo también puede interpretarse de varias maneras. Podría ser un silencio de admiración, un silencio de reflexión, o incluso un silencio de temor ante las implicaciones de la confesión. En cualquier caso, subraya la importancia y el impacto de lo que Esla Turkoglu supuestamente dijo. Hemos analizado diferentes ángulos de esta historia. Por un lado, la posibilidad de que sea una confesión de sentimientos románticos, lo que siempre genera un gran revuelo entre los fans. Por otro lado, una confesión sobre el impacto mutuo en sus carreras y vidas, que también tiene su propio peso y significado. Y finalmente una confesión sobre algún aspecto personal que afectaba a Esla y que ella decidió compartir con Halil Ibrahim. Cualquiera que sea la verdad, la clave está en la reacción que se le atribuye a él, el quedarse mudo. Esto sugiere que lo dicho por Esla fue algo inesperado, profundo y con un gran peso emocional. Para quienes siguen de cerca a estos actores, esta historia añade una capa más de intriga a su relación. Se preguntan cómo habrá sido ese momento, qué palabras exactas se usaron, y cuál habrá sido la conversación posterior. Y aunque los detalles exactos sigan siendo un misterio, el hecho de que esta anécdota exista y se comente con tanta fuerza dice mucho sobre la conexión que se percibe entre Esla Turkoglu y Halil Ibrahim. En resumen, lo que hemos discutido hoy es la supuesta confesión real de Esla Turkoglu a Halil Ibrahim. Aunque los detalles exactos permanecen en el ámbito de los rumores y las filtraciones, la historia sugiere que Esla compartió algo muy personal y sincero, lo que provocó una reacción de sorpresa y silencio en Halil Ibrahim. Ya sea una confesión de sentimientos, un reconocimiento del impacto mutuo en sus vidas, o una revelación personal, el evento ha dejado a muchos intrigados y ha alimentado aún más la fascinación por la química entre estos dos talentosos actores. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya parecido tan interesante como a mí. De verdad que estas historias del mundo del espectáculo nos dejan pensando, ¿verdad? Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta supuesta confesión. ¿Creen que fue sobre sentimientos románticos? ¿O algo más profesional? Déjenme sus teorías y comentarios aquí abajo, en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si les ha gustado el vídeo, no olviden dejarme un buen me gusta, que me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compártanlo con sus amigos y familiares a quienes también les pueda interesar esta historia, especialmente si son fans de Sly. Halil Ibrahim.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Adiós.